Pues bueno, primero que nada, quisiera agradecerles por estar aquí en este espacio, agradecer la invitación y les cedo el micrófono a mi colega Mariana García, que es la presidenta del Consejo Directivo de CEINEC. Mariana, bienvenida, buenos días. No te escuchamos bien. Hola, muy buenos días tengan todas y todos y todes. El día de hoy, pues estamos compartiendo este espacio para desarrollar un foro de participación. A ver, un segundo. ¿Me escuchan bien? Tengo activado mi micrófono. Sí, perfecto, te escuchamos. A ver, me voy a mover. ¿Me escuchan mejor? Sí, adelante. Sí. ¿Escuchan bien por ahí? Ok. Bueno, les comentaba que el día de hoy, pues nos encontramos aquí reunidos para la elaboración de este diálogo que lleva por título Nueva Normalidad, las agendas de las organizaciones defensoras de derechos humanos después de la pandemia, ¿no? En donde pues vamos a tener la participación de Daniel Revilla Casaos, que es oficial de datos de fondos a la vista, alternativas y capacidades AC. Vamos a tener la participación de Ángela Sepúlveda, de Casa de la Sal, Red por la Salud del Centro Mexicano de TIA. Y también vamos a estar en Escalante Méndez, de la Junta General de Defensa del Estado de Hidalgo, y a nuestro compañero Rafael Castellano Martínez, que es actualmente el director de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos de CEINAC. Y pues bueno, darles la bienvenida a todos a este espacio, que pueda ser un momento de encuentro, un momento de mucha reflexión, para todas, para todos. Y pues bueno, ya mencionó mi compañero Rafael, mi nombre es Mariana García Camacho y actualmente presido el Consejo Directivo de CEINAC. Y pues bueno, esta actividad la vamos a desarrollar con la finalidad de abonar a bueno, nuestro aniversario, a pesar de que el encierro que estamos viviendo para prevenir el contagio y la propagación del COVID, pues nuestro aniversario no pase desapercibido, ¿no? Pues mencionarles a grandes rasgos que pues tenemos 12 años trabajando como una organización de la sociedad civil mexicana sin fines lucrativos que desarrolla acciones de educación, promoción y defensa de los derechos humanos, de la niñez, de la adolescencia, de personas LGBTIQ+, de personas que viven con VIH, de niñas y mujeres en situación de vulnerabilidad, a través del desarrollo de capacidades de investigación
Y investigación, incidencia, no, pues también mencionar a grandes rasgos que nosotros en INAH trabajamos con algunas redes a nivel. Adelante, te escuchamos, Mariana. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, muy bien. Prácticamente ya di la presentación, la bienvenida, le estaría cediendo la palabra a la compañera Diana, que es quien se va a encargar de moderar este diálogo. Hola, hola, buenos días. Hola Marianita, muchas gracias por la bienvenida. Sumarme al agradecimiento porque estén aquí acompañándonos el día de hoy en esta actividad, en este diálogo Nueva Normalidad, las agendas de las organizaciones defensoras de derechos humanos después de la pandemia. Y el día de hoy nos acompañan pues algunas compañeras y compañeros que trabajan en el tema de las organizaciones de la sociedad civil, que amablemente accedieron a participar con nosotras en el espacio. Entonces, me es muy grato darle la bienvenida a él es oficial de datos de Fondos a la Vista, Alternativas y Capacidades ACCE, a la compañera Ángela Sepúlveda de Casa de la Sal y al compañero Rubén Escalante Méndez de la Junta General de Asistencia del Estado de Hidalgo y también el compañero que va a participar por parte de SEINAC, el actual director Rafael Castellón Martínez. Comentarles que el diálogo se va a realizar de la siguiente manera. Les dimos algunas preguntas y van a tener alrededor de 10 minutos para poder contestarlas. Las voy a repetir para el público que se encuentra acá y sobre eso va a ser el diálogo que vamos a estar llevando a cabo. Entonces, las preguntas son: ¿cómo ha impactado la crisis sanitaria por el COVID-19 en la dinámica de las organizaciones de la sociedad civil? ¿Cuál es el rol de las organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos en lo que se ha llamado nueva normalidad? ¿Cómo avisoran que se modificarán las agendas institucionales y de distintas redes, así como sus estrategias de atención a incidencia? ¿Y qué aspectos necesitan tomar en cuenta las organizaciones para continuar con su trabajo? Vamos a comenzar con el compañero, les voy a explicar el orden: el compañero Rubén Escalante, posteriormente estaría el compañero Rafael Castellán, después la compañera Ángela Sepúlveda y por último el compañero Daniel Revilla. Entonces, si les parece bien, pues daríamos inicio a este diálogo y yo continuaría presentando a los compañeros ya para que puedan iniciar su participación. Si les parece bien. Sí. Perfecto. Bueno. Entonces comenzaríamos con el compañero Rubén Escalante Méndez. Él es licenciado en Economía, maestro en Ingeniería Económica y Financiera y socio fundador de Gente que Actúa AC, consultor de más de 30 empresas hidalguenses, catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y en la Universidad Científica Latinoamericana de Hidalgo, integrante de la segunda generación de Iniciativa Hidalgo, servidor público desde 2013 y desde el año 2015 a la fecha es coordinador de la Junta General de Asistencia del Estado de Hidalgo y recientemente ha sido designado nuevamente como coordinador nacional de la CONAJAP. Entonces, bienvenido compañero Rubén, tienes la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias, ¿cómo están todas? ¿Cómo están todos? Buenos días.
Agradezco sobremanera la invitación de Rafa a participar en este ejercicio de diálogo. Es muy útil justamente para construir democracias, para hacer horizontal el conocimiento, para permitir y dar espacios para que más personas conozcan de temas diversos, como es el que nos trae el día de hoy. Muchas gracias, Rafa, muchas gracias, Diana, y felicidades a todo el equipo de SEINAC que trabajan constantemente por la defensa justamente de los derechos humanos. Desde mi perspectiva, desde mi experiencia, creo que la crisis sanitaria ha impactado de manera muy significativa en las organizaciones de la sociedad civil en dos vertientes. Una vertiente negativa y una vertiente positiva. Pero antes de eso quisiera empezar diciendo que la crisis como tal ha hecho que el número de personas en situación de vulnerabilidad se incrementara de manera drástica. Las brechas de desigualdad también se están acrecentando. La violación de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, personas adultas, personas mayores, personas con discapacidad, también se ha incrementado. Y esto no es una situación que sea halagadora ni que sea emocionante, al contrario, es un gran reto que tenemos enfrente como sociedad. Y por lo tanto, pues es una oportunidad para las organizaciones de la sociedad civil que atienden justamente a población en estado de vulnerabilidad. Me refiero específicamente a aquellas que impactan de manera social en sus beneficiarios, en sus beneficiarias, sin ningún tipo de fin lucrativo. Y en ese sentido, justamente, es que al haber hoy más población en estado de vulnerabilidad, pues las organizaciones vamos a tener mucho más trabajo. El gran problema que tenemos es que no hay, desde otros enfoques, suficiente recurso, suficiente apoyo para las organizaciones justamente que apoyan a esta población en situación de vulnerabilidad. He recogido muchos testimonios a lo largo de este tiempo de pandemia, de organizaciones que justamente dicen que la están viendo muy difícil. Y efectivamente, está muy difícil la situación para las organizaciones de la sociedad civil, porque además, por justamente la normatividad sanitaria, no se puede brindar un servicio directo a la población que atiende. Entonces, si de por sí era población que estaba en situación de vulnerabilidad y habían encontrado una mano amiga en organizaciones, pues ahora también esa mano amiga se les cortó. Pero también que las organizaciones están aprendiendo, como ha sido siempre, a reinventarse y a encontrar justamente en la crisis las diferentes posibilidades para recaudar fondos, para acercarse de una manera diferente a sus beneficiarios. He percibido también que la información ha fluido en algunos casos de manera más rápida. No quiero decir que en todos, porque definitivamente sería una falacia pensar que el hecho de que algunos tengamos los privilegios de tener acceso a Internet y a tecnologías de la información y la comunicación sea una normal en el país. Al contrario, cuando me refiero a que las brechas de desigualdad se están implementando, esta también es una brecha de desigualdad que ha dejado a población que no tiene acceso a estos medios en una situación de desamparo, en una situación todavía de más exclusión. Entonces, sí, por un lado, la información está fluyendo más en aquellos que tienen, insisto, el privilegio o la oportunidad de tener acceso a tecnologías de la información y comunicación, pero también, por otro lado, les deja a las organizaciones buscar la manera de cómo llegar a esta población y nos obliga también a las instituciones y a los gobiernos a poder facilitar estos espacios interactivos virtuales en todo el territorio iralense. Entonces yo quisiera empezar con esto y me quedo atento a las demás participaciones. Muchas gracias, muchas gracias.
por tan valiosos aportes. Para dar continuidad, vamos a continuar con el compañero Rafael Castellán. Él es el actual director de la organización, es maestro en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, licenciado en Intervención Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional y tiene una especialidad en gestión, así como también es fundador de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos y se ha desempeñado en la Secretaría de Educación Pública en diversos momentos. Actualmente está en la Unidad para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Y bueno, compañero Rafael, adelante, tienes la palabra. Hola, gracias Diana. Y sí, coincido también con nuestro colega Rubén. Bueno, yo quiero decirles que, bueno, primero agradecerles la participación en este espacio, la invitación que les hicimos para poder estar aquí. La verdad es que se los agradecemos mucho, que hayan aceptado también, y sobre todo porque una característica que tiene CEINAC es de dejarse acompañar por personas como ustedes, que tienen otras experiencias, que nos han aportado desde el lugar en donde están y que comparten también con mucha generosidad toda esa experiencia, todo ese conocimiento, y nosotros pues esperemos irlo aprendiendo también, ¿no? Ahora voy a participar y justo en estas reflexiones que hacíamos sobre el momento de pandemia, nos dábamos cuenta de que en algunos casos tampoco hemos tomado en cuenta sus observaciones o algunas recomendaciones que nos han hecho, ¿no? Pero voy a dividir mi participación como en 3 momentos, ¿no? El momento previo a la pandemia, durante la pandemia y pensando en lo que viene después. Pero me interesa mucho también hacer como un asunto de vincular con la experiencia que tuvo CEINAC en este momento. Y primero decir que, bueno, las organizaciones de la sociedad civil previo a la pandemia, pues bueno, teníamos un momento de crisis. ¿Por qué? Porque había un prácticamente nulo apoyo por parte de las autoridades federales, y que cuando se emite esta circular por el gobierno federal el 14 de febrero, que dice por ahí Día del Amor y la Amistad, ¿no? Nos envía esta misiva, muchas dependencias a nivel en todo el país la toman como una normativa jurídica, y entonces cada vez que, bueno, primero ya no dan como financiamiento a organizaciones, y cuando buscábamos hacer contratos para capacitar a algún personal o para implementar algún proyecto, bueno, muchos nos argumentaban que existía este documento y por lo tanto ya no era posible hacer estos contratos, ¿no? Por otro lado, yo veía también que había, no sé si plantearlo de esta manera, pero sí un asunto de un robo de los discursos y las agendas de distintas organizaciones, ¿no? Que sin duda es lo que queremos, que las agendas lleguen a las autoridades y que los temas y las demandas justo se cumplan. Pero lo que pasaba aquí, o lo que estaba pasando, es que el discurso gubernamental empezó a polarizar a la clase política, y entonces cada grupo empezaba a tomar las agendas de las organizaciones y a utilizarlas como escudo, y entonces los discursos, a lo mejor las propuestas, muchas veces se diluían entre, digamos, la pelea política que existe en el poder, ¿no? Y también encontrábamos que en diversos gobiernos locales y municipales, pues las actividades de las instituciones gubernamentales, y las actividades gubernamentales fueron ocupadas por personas activistas. Conocíamos casos como en el gobierno de Veracruz o en otros gobiernos donde municipios, incluso la gubernatura, fueron ganadas por el partido de oposición, el que está actualmente en el poder, y muchos activistas se fueron a trabajar a estos espacios y dejaron solas a muchas organizaciones que, digamos, traen una trayectoria de la defensa de los derechos humanos, pero ingresaron nuevas personas, pero no con una formación militante, por decirlo así, que ya venía configurándose en las organizaciones.
Entonces, bueno, aquí nosotros veíamos también otro tema, que eran los cambios institucionales que ha habido, no solo en este caso en CEINAC, sino veíamos como muchas redes, muchas organizaciones aliadas con las que nosotros trabajamos han realizado sus cambios institucionales de cambio desde el consejo directivo, cambiar las direcciones ejecutivas, ¿sí? Entonces, todo esto también fue a raíz como de los movimientos de estas personas que ahora migraron, digamos, muchas de ellas al gobierno tanto federal como en algunos estados. Y entonces, digamos que todas estas contexto previo también estaba vinculado en CEINAC. Nosotros sí lo hemos dicho abiertamente, es que en CEINAC se disminuyeron nuestros recursos hasta en un 60%. Entonces eso la verdad es que nos afectó fuertemente. También tuvo que ver, por eso decía que no acatamos todas las recomendaciones. Cada vez que estábamos en un curso de fortalecimiento, el llamado era diversifiquen las fuentes de financiamiento, diversifiquen, y lo cierto es que, bueno, nosotros no hicimos, bueno, sí lo veíamos, pero no hemos logrado como diversificar por completo estas fuentes de financiamiento, y entonces llegamos como a este momento de la reducción del presupuesto. Pues esto nos ocasionó que nuestro personal disminuyera, ¿no? Hasta somos actualmente 6 personas laborando de manera remunerada en CEINAC, y bueno, aún así seguimos trabajando. Y lo otro es que nuestro trabajo también se vio, no sé si plantearlo como agobiado, no sé, pero sí muy demandado por varias de las autoridades, principalmente del Congreso del Estado, que nos solicitaban el análisis, la propuesta. Cada vez que había una iniciativa nos pedían como qué opinión nos dan. Entonces eso nos llamaba mucho la atención, porque de algún modo estábamos siendo consultados para varias iniciativas. Sin embargo, también nos demandaba pues trabajo, estar allí atentos, incluso el hecho de llevar algunas iniciativas al Congreso. Estuvimos ahí con un asunto de cabildeo que nos demandaba tiempo ahí también. Y luego viene ya como el asunto de la pandemia cuando llega, y bueno, creo que como muchos hubo un asunto nos quedamos pasmados, ¿no? Como de esperando que a lo mejor esto pasara a los 15 días, a los 20 días, ¿no? Cuando empezamos a tener nuestras reuniones de análisis, pues ya lo que nos dimos cuenta es que no iba a pasar en la cuarentena, los 40 días que se veíamos ya que esto iba para largo, y entonces lo que decidimos fue diversificar como las actividades que traíamos. Y entonces, y en efecto, como dice el doctor Rubén, diversificamos nuestras actividades, y la verdad es que fue para bien, ¿no? Nosotros pudimos abrir círculos de acompañamiento para mujeres, círculos para personas LGBT, nos dedicamos a aplicar pruebas a los domicilios, y justo platicaba con Ángela que uno de los resultados, la verdad es que sí es preocupante, porque en el estado de Hidalgo tan solo y a nivel federal hay una escasez de materiales, ya no hay pruebas de VIH, a CEINAC también se nos terminaron las pruebas de VIH, incluso de algunos médicos que tienen conocimiento, que aquí las aplicábamos, se estaban comunicando, oye, ¿tienes pruebas? Porque necesito aplicar, pero me han dicho que no hay, ¿no? Y entonces ahí está la preocupación. Y la otra es el aumento de los casos reactivos, ¿no? Entonces esa era como una preocupación que nosotros también mirábamos. Y lo otro es que abrimos un espacio también que le llamamos de crianza positiva, que allá con unos colegas educadores, en particular Salvador Tenorio, hace una propuesta, y entonces la vamos desarrollando, alimentándonos con la experiencia de todas las redes que tenemos en otras organizaciones, y la verdad es que ha sido un espacio muy rico para poder desarrollar e incluso tomar estrategias para trabajar en casa con nuestros hijos. Y lo otro es que hicimos es que empezamos ya dábamos asesorías a víctimas, y en algunos casos las vinculábamos con algunas instituciones y les dábamos acompañamiento hasta que sus casos se resolvieran. Como lo empezamos a hacer ahora fue en línea, ¿no? Y entonces colocamos una línea de WhatsApp, y ahora a partir de la línea de WhatsApp y nuestras redes sociales estamos dando atención a las víctimas, pero nos dimos cuenta que ahora nos hacía falta una estrategia como más integral, y entonces es como ahora elaboramos, estamos planteando ahora que una nueva
ruta de atención integral desde nuestra organización a las víctimas que llegan a pedir el apoyo y el acompañamiento. Y también, por ejemplo, algo que desde el inicio nace es el curso de verano, un curso de verano que implementamos con niños y niñas sobre derechos humanos y el derecho a la participación. Y en este año eso nos ayudó mucho, porque anteriormente lo que hacíamos era diálogos entre los niños y las niñas y las autoridades. La idea era presencial, siempre todo el tiempo, pero esta ocasión pues no se pudo, pero lo que idearon las compañeras y compañeros, ideamos de manera colectiva, fue una consulta a niños, niñas y adolescentes sobre cómo están viviendo estos días de pandemia y qué esperarían ellos, por ejemplo, de la nueva normalidad. Y la verdad es que ha sido muy enriquecedor. El día de antier lo terminamos, lo vamos a presentar el 25, la próxima semana, y la verdad es que salen cosas de verdad increíbles. La verdad es que ver la situación de cómo lo plantean los niños y las niñas nos hace hacer recomendaciones de política pública también muy interesantes. Y bueno, así vamos ahora, pensando en que esta nueva normalidad, la verdad es que también tiene que ser cuestionada, porque entendemos también que las medidas propuestas, que por este caso los expertos en salud, también chocan, o más bien se entrelazan con la forma de vida de las personas, la idiosincrasia, la cosmovisión que ellos tienen del mundo, o que tenemos del mundo, y por otro lado con la situación social y económica que se está dando. Sí, sin duda, ya lo decía Rubén, hay un asunto de crisis, ¿no? De la crisis que estamos viviendo, principalmente económica, digo, la crisis sanitaria, pero la crisis económica, y la otra es una crisis social, porque se han incrementado los casos de violencia, se han incrementado los casos también de feminicidio. En los últimos días hemos visto cómo hay prácticamente cada tercer día una muerte violenta de mujer, y entonces a nosotros nos preocupa mucho que no solo que las cifras se disparen, sino más bien que terminando la pandemia, la crisis se agudice, la crisis de derechos humanos y en particular los datos de feminicidio se incrementen. Entonces, bueno, estaremos atentos allí, seguiremos, bueno, la idea es monitorear, registrar estos casos de muertes violentas de mujeres, y la otra es, pues, sí buscar que esta nueva, o esta que le llaman nueva normalidad, que me parece que nada es normal, sino más bien todo lo estamos viviendo, es parte de la realidad cotidiana ahora. Vayamos construyendo pues, nuevos escenarios también de la mano de la sociedad civil, las personas, y utilizando los medios virtuales ahora como una forma de llegar a más personas. Bueno, yo igual hasta aquí le dejaría para ahorita continuar el diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por tus aportaciones, sin duda que aportan a la reflexión, ¿no? Y que abonan a la reflexión. Bueno, vamos a continuar con la compañera Ángela. Ella es Ángela Sepúlveda Hernández. Ella es licenciada en Comunicación y Relaciones Públicas, egresada de la Universidad Latinoamericana, directora de Procuración de Fondos y Nuevas Tecnologías de la Casa de la Sala C, una organización civil que se dedica a brindar atención a personas que viven con VIH a través de servicios de atención. Bienvenida, Ángela, y tienes el uso de la voz hasta por 10 minutos. Pues muchas gracias, buenos días a todas, todos y todes. Para mí es un gusto estar aquí, muchas felicidades por este lindo aniversario. Es un gusto poder fortalecer estas redes de apoyo que sigan creciendo y que hacen maravillosa a toda la sociedad civil y que nos caracterizan sobre todo, ¿no? Y bueno, entrando un poco ya en el tema, a mí sí me gustaría hablar un poco sobre lo que como institución hemos tenido que adaptarnos para poder sumarnos a esto que, como bien dices, Rafa, no es que sea una nueva normalidad, lo que sea normal o anormal, pero sí adaptarnos a esta nueva época de pandemia, una pandemia que, bueno, nosotros iniciamos, curiosamente, la institución como tal inició en medio de una pandemia, y curiosamente hoy todas las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil los tenemos que sumar a ver cómo vamos a accionar desde una pandemia, ¿no? Y bueno, Casa de la Sal se ha caracterizado siempre por brindar servicios de atención de acompañamiento de corte psicológico de manera gratuita a lo largo de 34 años. Nosotros también acabamos de cumplir 34 años de actividades el pasado fin de semana.
Y pues orgullosamente les puedo decir que si bien tuvimos que adaptarnos a estas nuevas tecnologías con la idea de poder seguir brindando atención, nos maravillamos también en la respuesta porque hemos tenido un aumento de beneficiarios, de personas a las que no podíamos llegar justamente por estar focalizados en la Ciudad de México, pero que ahora podemos llegar hasta otros países, ¿no? Lo cual eso también genera una forma de poder dar respuesta, en este caso, a la lucha contra el SIDA, pero también es maravilloso ver cómo las compañeras de nuestros programas han tenido que diversificarse y también incluir dentro de todo lo que ha sido su programa de atención nuevas formas para poder llegar a las poblaciones, porque si bien en esta nueva normalidad pensamos que las personas que nosotros atendemos pueden tener acceso a las nuevas tecnologías, es correcto, no toda la gente. No toda la gente puede tener una computadora, un teléfono, acceso a internet, ¿no? Lo cual es también un tema en el que debemos ponernos a pensar en cómo vamos a implementar todo lo que ya hacíamos, pero para tener la seguridad de que la gente a la que nosotros atendemos, que por sí ya está vulnerada, no se vulnere todavía más, ¿no? En acudir a un lugar, en registrarse, y demás. Otra de las cosas que nos ha sucedido como organización civil, sin lugar a dudas, es el freno de toda la investigación que tiene que ver con VIH, y eso es a nivel global, que va a frenar sin lugar a dudas la agenda de todas las instituciones, y no nada más de las organizaciones de la sociedad civil, también de las instituciones de salud pública, ¿no? Cuando justamente se frenan, como bien dice Rafael, que dejan de tener insumos hasta instituciones que se dedican exclusivamente a brindar la atención del VIH, ya es un problema, y es un problema en el que la sociedad civil no ha dejado de estar apuntando, ¿no? ¿Qué sucede con la gente que ya no tiene abasto de medicamentos antirretrovirales? Que es un problema, que seguramente va a haber un aumento en este año, de casos justo que ya se tenían controlados y que a consecuencia del desabasto de medicamentos va a haber una creciente otra vez de casos que pueden llegar a tener complicaciones por VIH y quizás estar en una fase de SIDA, y de aquellos casos también que han sido detectados de nuevo diagnóstico y que no se les ha podido brindar la atención. Entonces, obviamente, esto nos va a golpear en nuestros objetivos del 2020, ¿no? Que era justamente encaminar a toda la sociedad a poder erradicar esta pandemia que lleva ya muchos años, ¿no? Y que obviamente a nosotros como sociedad civil nos frena en un camino que ya veíamos que nos deben otra vez nuevamente la cura, ¿no? Y que se frena toda la investigación. Entonces, se vulnera todavía aún más a esta población a la que nosotros atendemos. Sin embargo, como nosotros como sociedad civil, no solamente nos hemos enfocado a seguir atendiendo a esta población, ¿no? Como siempre, Casa de la Sal se ha caracterizado por llegar a otras poblaciones, como lo es a la población en general, a través de nuestros talleres de prevención. Sin embargo, aquí vemos también otro tema, ¿no? Por parte de la educación está enfocada ahorita a sumar a la nueva normalidad a todas estas tecnologías de educación, y que los niños puedan tener sus clases a distancia. Pero ¿qué pasa con las clases de sexualidad? ¿Y qué pasa también con todos los temas que lleva tener un arraigo en casa, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas personas que están sufriendo violencia? Que nosotros hemos visto un aumento, efectivamente. Hemos tenido llamadas por temas de violencia a mujeres, y Casa de la Sal lo que hace es justamente llevar a esas personas todos los servicios que se puedan de acompañamiento. Sin embargo, no hay que dejar a un lado que en la agenda de la Secretaría de Educación Pública sí debe de haber un espacio dedicado y enfocado para prevenir todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no sé si todavía me quedé más tiempo, como ya que Liliana. No te preocupes, ya casi un par de minutos más, pero continúa. Y bueno, otro tema que nosotros hemos también dado atención dentro de esta pandemia es que hemos empezado también a brindar este apoyo y acompañamiento a todo el personal de salud, lo cual también ha sido básico y que de alguna manera ha sido olvidado, los temas de salud mental,
dentro del sistema de salud, con los encargados de estar al frente de esta pandemia, y que creemos que solamente van a trabajar y van a atender a la gente que está enferma de COVID, ¿no? Cuando también hay todo un sinfín de situaciones que no hay que dejar de lado. Casa de la Sal se ha sumado a diferentes instituciones también, con las cuales nosotros brindamos estos talleres de acompañamiento de primeros auxilios psicológicos para poder prevenir una pandemia mayor que se va a venir y que sin lugar a dudas va a ser justamente en temas de salud mental, ¿no? Y pues bueno, con esto quisiera cerrar mi participación y continuaremos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tan valiosas aportaciones. Aquí la compañera Marta Medina hace un comentario que suma a lo que venías comentando y dice así: es muy importante mantener presencia y exigir a las autoridades que no olviden los avances logrados en investigación sobre VIH para resolver lo del COVID. Muchas gracias, Marta, por tu comentario. Coincido totalmente. Bueno, vamos a continuar con el diálogo. A continuación vamos a escuchar al compañero Daniel Revilla. Él es colaborador de Alternativas y Capacidades AC. Es economista egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en desarrollo de metodologías para cálculos estadísticos y econometría, apasionado de las matemáticas y la música. Y actualmente se encuentra colaborando como oficial de datos en Fondos a la Vista, en Alternativas y Capacidades AC. Bienvenido, compañero, y tienes el uso de la voz hasta por 10 minutos. Muchas gracias, Segnat, por haber invitado, por habernos invitado a todas y todos. Estoy muy alegre de compartir estos resultados. Y bueno, yo les voy a dar un poco una mirada más macro, sobre todo porque presentaré los resultados de la encuesta que realizó Alternativas y Capacidades junto con Causas Ciudadanas, el colectivo Causas Ciudadanas, que se titula, voy a presentar en pantalla, creo que ya ven por ahí en pantalla, es Sociedad Civil frente a COVID-19, impactos, retos y acciones de resiliencia, ¿no? Este es un esfuerzo entre Alternativas y Capacidades y Causas Ciudadanas, ¿no? Rápidamente les quiero dar que esta charla irá por dos lados. En primer bloque, un panorama de las organizaciones en derechos humanos que tenemos mapeadas desde Fondos a la Vista en un proyecto de Alternativas y Capacidades con más de 46.000 organizaciones que pretende dar un espacio a la sociedad civil organizada para visibilizar sus causas y construir información confiable, ¿no? Pueden ver el link debajo y visitarnos, el directorio y su registro es gratuito. Rápidamente tenemos aquí el panorama de las organizaciones en general a 2019. En Fondos a la Vista tenemos identificadas 1.498 organizaciones que trabajan en derechos humanos, que van de derechos humanos de distintos grupos sociales, pasando por poblaciones objetivos específicas, y también una distribución de estas organizaciones por todo el país. Podemos observar cómo en el centro y parte del sureste es donde más encontramos estas organizaciones. Sin embargo, debemos aportar que las organizaciones no se limitan a trabajar solamente en el estado donde son originarias. Algunas tienen alcance municipal e inclusive nacional o interestatal. Entonces, rápidamente continuamos con esta presentación. La parte de información social de las organizaciones que se a derechos humanos que hemos mapeado. Acotación, estas solamente son las que tienen actividad voluntaria autorizada. Entonces, podemos observar, y creo que mantengamos esta imagen, como las organizaciones donadoras autorizadas que trabajan en derechos humanos dependen del 80.56% de ingresos por donativos, y otros ingresos solamente el 19.44%. Estos ingresos por donativos se desprenden precisamente en dos: en donativos nacionales, que pueden venir de actores privados, como fundaciones, empresas, gobierno, y aportaciones individuales. Y la otra parte, 45%, de donativos extranjeros, que pueden venir de fundaciones internacionales o bien agentes de cooperación internacional, como USAID, como PIZ, etc., ¿no? En contraste, es importante ver esto porque en el agregado total de organizaciones de la sociedad civil que son donadoras autorizadas, esta participación se invierte. Otros ingresos es el 79% y 21% ingresos por donativos. Más adelante recuperaré este dato para presentar exactamente eso. Y en general, el tamaño de la inversión social, es decir, cómo los donantes mexicanos privados, fundaciones y empresas han dado a organizaciones que se dedican a derechos humanos, solamente representa el 42.1%, 42.20 millones de pesos del total de la inversión social en México al año 2017. Podemos ver que el instrumento principal va para derechos
Organizaciones que trabajan en derechos humanos de diversos grupos sociales, seguido por niños, mujeres, defensores en general, pueblos originarios, resolución de conflictos, inclusión de personas con discapacidad y derechos sexuales y reproductivos. Ahora, en esta segundo bloque, después de este panorama, digamos, quiero plantear un poco este pre-COVID y lo que ocurre al lanzar la encuesta social que se organizada frente al COVID-19. Un poco aunando el objetivo de esta encuesta es conocer de qué manera la contingencia sanitaria provocada por COVID-19 ha impactado en el quehacer de la sociedad civil organizada. Y hemos respondido un poco a las preguntas que se planteaban exactamente que nos compete en este conversatorio. Y bueno, rápidamente, ¿qué es lo que hicimos? Usamos una metodología en la cual tuvimos 477 respuestas de diferentes organizaciones, donde la variable empleados remunerados fue una manera en que pudimos clasificar a las organizaciones en pequeñas, medianas y grandes. No significa que sean más importantes o menos importantes unas que otras, sino la capacidad del alcance operativo que puedan tener. Tuvimos de 0 a 9 empleados, organizaciones pequeñas, de 10 a 20 empleados, organizaciones medianas, de 21 a 300 empleados, organizaciones grandes. Esto para ver impactos diferenciados y poder dilucidar más allá de un agregado de respuestas, ¿no? Para esta presentación hicimos una pequeña acotación de organizaciones enfocadas en temáticas de derechos humanos que respondieron a la encuesta, que se nombraron como una de sus líneas de acción, la cual representaron sus 35 organizaciones, el 28.3%. Apartados generales y la primera sección, datos generales. Esta encuesta fue levantada entre el 8 de mayo y el 1 de mayo. Es muy importante, dado que esto es previo a la etapa conocida como nueva normalidad. Todavía cuando nos encontrábamos en una etapa de confinamiento más estricto, por así decirlo, pero esto no quiere decir que esta información es invalidada. De hecho, gracias a los aportes y a las experiencias personales de los compañeros y compañeras anteriormente, validan mucho de esto, cómo podemos cada vez más adelante y construir este contraste, ¿no? 477 respuestas, 9 de cada 10 legalmente constituidas, 6 de cada 10 implementan proyectos directamente con población objetivo, su mayoría atienden a adolescentes, mujeres, niñas y niños, muy importante porque necesitan acercarse a población objetivo. El trabajo en línea no puede ser totalmente sustituible. Trabajan a nivel localidad y entidad federativa, la gran mayoría trabaja desde colonias, comunidades, a nivel entidad, pocas tienen alcance nacional. Las principales temáticas son educación, servicios asistenciales, derechos humanos, participación ciudadana y salud. Podemos observar que esas temáticas son bastante importantes, separadas de las demás. ¿Por qué? Porque son temáticas que por lo regular necesitan actividad presencial en campo. 3 de cada 4 organizaciones emplea personas remuneradas de 0 a 19, solo un 25% de 20 300 empleados. Rápidamente, ¿qué ha pasado? ¿Cómo han operado? ¿No? 53% lo ha hecho de manera virtual, 43% está de acuerdo con contar de las capacidades para el trabajo a distancia, ojo, solo poquito más de 4 de cada 10, 67% de su personal cuenta con equipo de cómputo e internet, ¿no? Es bastante importante ver este tipo de contrastes que existen a la manera de echarnos a trabajar a distancia. En organizaciones de derechos humanos un poquito más elevados porcentajes, 6 de cada 10 operan de manera virtual, 5.3%, 5 de cada 10 casi cuenta con, está de acuerdo con contar las capacidades de trabajar a distancia, y un poquito más de 4 de cada 10 cuenta con equipo de cómputo y un poquito más de 5 de cada 10 cuenta con internet. Es muy importante cómo las organizaciones, cómo han platicado que han reorientado sus programas y han creado nuevos, ¿no? 39.5% los han reorientado, 24.4% han creado nuevos. En organizaciones específicamente de derechos humanos lo han hecho ligeramente mayor, 41.5% han reorientado los programas y 21.5% han creado nuevos, ¿no? En cuanto a tamaños de organizaciones, las organizaciones pequeñas fueron las que más afectaron sus financieros porque tuvieron que cancelar actividades, ¿no? Bueno, rápidamente en la parte de qué ha pasado con el voluntariado y el personal remunerado, a nivel agregado, el 55% reportó personal voluntario y solo el 44% remunerado. Para organizaciones específicamente de derechos humanos, fue 6.7% para el voluntariado y 8.9% para el remunerado, ¿no? Muchísimo menor que el agregado. En una proyección a 6 meses, las organizaciones incluidas de derechos humanos ven que lo más afectado van a ser cancelar proyectos y servicios, cancelar proyectos y de cierta manera cerrar operaciones de manera temporal, porque en la situación financiera observaremos que hay un auxilio por recursos, ¿no? 7 de cada 10 en situación financiera reportaron una disminución de fondos. Para las organizaciones de derechos humanos fue menor, 6 de cada 10 casi. El 33.4% ha dicho que en general ha tenido flexibilidad para reprogramar los recursos que reciben de sus donantes. En caso de derechos humanos es ligeramente mayor, 4 de cada 10. Y para las pequeñas,
las organizaciones pequeñas que han dicho tener un fondo para mantenerse en pie, dicen que pueden hacerlo por más de un año. Para las organizaciones de derechos humanos, dicen que las que tienen un fondo para mantenerse en pie, han dicho que solamente pueden hacerlo en 3 y 6 meses, ¿no? O un poco más fuerte para ellos, ¿no? En general, los rubros afectados, más afectados ante esta confusión han sido donativos, ventas de productos y servicios y cuotas de recuperación por exactamente sus actividades, ¿no? Esto cumple de cierta manera también para las organizaciones en derechos humanos, pero es importante que el tercer rubro para estas organizaciones han declarado que sus financiamientos no se han visto afectados, ¿no? Es importante ver tal vez cómo están gestionando estos recursos o qué es lo que ocurre para que puedan tener un panorama ligeramente mayor, una mejoría ante este tipo de contingencia que afecta a los recursos. Principales rubros afectados por donativos, 170 organizaciones del agregado dicen que donativos individuales ha sido el más afectado. Y 20 organizaciones que contestaron de derechos humanos han dicho que los donativos más afectados van por empresas fundacionales. Organizaciones que recibieron donativos durante la existencia, es decir, el tipo de ya sea persona, o gobiernos federales o privados, en general el 64% no recibieron donativos, el 69% de organizaciones que trabajan en derechos humanos no lo hicieron. El 35% de las organizaciones en general que sí recibieron donativos lo hizo en su mayoría del sector privado, 86.8%. Para derechos humanos, solo el 31.4% declaró que sí recibieron donativos como motivo de la contingencia y en efecto se plantea también que fueron donativos por parte de actores privados en los años 50. Es muy interesante ver cómo en el grado de la encuesta se habla cómo los donativos por parte del gobierno federal son totalmente inexistentes. Y solo a nivel estatal es un poquito marginal, los gobiernos estatales han hecho un poquito de financiamiento y el municipal apenas tiene una participación. Por último, las acciones gubernamentales, que medidas implementadas por el gobierno han hecho para colaborar con los ciudadanos. Hay poco de atención muy importante, extraemos estos, hay una inacción por parte de los gobiernos locales y se desconoce totalmente la información de vinculación entre ellos en el nivel agregado. Las organizaciones que han declarado sí recibir este apoyo es porque trabajan específicamente temáticas existenciales o en relación a la atención del COVID-19. Han sido de cierta manera organizaciones que han tomado ciertamente los servicios públicos y han reorientado exactamente esta acción hacia ese lado. 9 de cada 10 organizaciones declaran que los gobiernos locales no han contravenido los derechos de libertad de expresión. Sin embargo, una de cada 10 se contestó que sí, han declarado que en sus estados, localidades, ha habido una afectación a los derechos humanos, poca transparencia del gobierno y una limitación al acceso a la información. Exactamente, pero lo que nos referíamos. Por último, las necesidades, las necesidades principales de las organizaciones son recursos económicos, un llamado a la necesidad de recursos económicos para pagar gastos fijos, ya sea renta, luz, agua, salarios. En riesgo de separación, dados los recursos económicos para derechos humanos es ligeramente mayor. Y la otra gran necesidad de recursos económicos es para agregar población efectiva, ¿no? Derechos humanos ligeramente menor que nivel agregado de organizaciones. Otra necesidad importante, antes que esto no va a tener una finalidad pronta o va a terminar rápido, las organizaciones necesitan fortalecimiento en herramientas y estrategias digitales, desarrollar su trabajo y poder presentar y tener mayores protocolos de contingencia ante situaciones similares, ¿no? Conocer la certeza afectará a los financiamientos internacionales. Es muy importante porque, como veíamos al principio, las organizaciones de derechos humanos dependen de cierta manera del financiamiento internacional y el financiamiento internacional se está moviendo un poco hacia otros temas de prioridad como COVID. Entonces, hay un poco de incertidumbre tanto a nivel general como también podemos platicar con las organizaciones de derechos humanos. Y por último, regresar a campo. Regresar a campo es también una de las cosas fundamentales que las organizaciones están pidiendo y esto implica una coordinación, organización, gobierno federal, gobierno municipal y estatal, sobre todo para las medidas de contingencia y el alcance de tantas veces que tiene como acercarse al objetivo con todas las medidas sanitarias posibles para evitar rebrotes o alguna contingencia derivada de COVID-19. Por último, la contribución percibida en este contexto, 18.2%, reorientada a brindar servicios de población, 16% de ellas sumar esfuerzos en el sector, coordinar actividad privada, coordinar ciudadanía, coordinar gobierno. 3%, el siguiente rubro, recolectar y difundir información para publicar objetivo que no tiene acceso a la información de Internet, para pueblos originarios que necesiten información específica traducida en su lengua y para muchas otras poblaciones vulnerables que no alcanzan a tener la accesibilidad de información. Como cuarto, lanzar posicionamientos para que el gobierno entienda. En organización de derechos humanos, lanzar posicionamientos es la principal acción que han hecho, dado la naturaleza de su actividad de incidencia en política pública y seguido brindar servicios a la población que más lo necesita. Y bueno, espero que esto haya sido bastante abrumador, mucha información, mucho que los compañeros y compañeras han dicho
pero de esta manera macro podemos tener toda esta información para saber qué es lo que sigue, cómo enfrentarlo, que nuestros datos duros que nos van a llegar a mis instituciones para este ejercicio. Y bueno, por aquí será mi participación y espero a no haber pasado mucho de este tiempo brindado. Al contrario, muchas gracias. Me parece que coloca un panorama bastante claro de la situación que estamos viviendo muchas de las organizaciones, en específico las organizaciones promotoras y defensoras de los derechos humanos. Entonces, me parece que esto nos daría para todo un tema, o sea, sí me parece muy importante este trabajo que realizaron, que al final hay que analizarlo muy bien, ¿no? Para poder encontrar. Sean estas iniciativas y el trabajo de Ali Hoffman, que quizás es la última acción oficial que cumple el disco. Gracias. Pues la sociedad civil organizada siempre nos repensamos y cambiamos, ¿no? Nos hemos reinventado muchas veces y esta pues no es la excepción. Ya hemos hecho uso de las diferentes estrategias, entre ellas las relativas al uso de las tecnologías para seguir atendiendo a nuestras poblaciones beneficiarias. Hay una clara preocupación, al menos yo identifico en lo que pudieron comentar, por el tema de los recursos financieros. Algunas tenemos la posibilidad de seguir trabajando desde nuestros hogares, pero no todas. Y es importante evidenciar esta situación. Además, preguntarnos hasta cuándo, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Ahora bien, me gustaría realizar una pregunta para las 4 personas participantes, que sería como lo siguiente. ¿Cuáles son los temas que deben atenderse según pues, su expertise, su experiencia, que deben atenderse después de la pandemia y cómo éstas se pueden vincular con las agendas de las organizaciones de la sociedad civil? ¿Ustedes qué piensan, qué recomiendan? Y si les parece bien, iniciamos en el mismo orden. Por el compañero Rubén, continuamos con el compañero Rafael, la compañera Ángela y terminamos con el compañero Daniel, si les parece bien. Adelante, Rubén. Muchas gracias. Yo celebro mucho la participación de las compañeras y los compañeros que participaron y así de los compañeros y la compañera. No sé, ya no se vuelve. La agenda que creo que debemos atender desde sociedad civil organizada tiene que ver con poder generar confianza para todo el ecosistema del emprendimiento social, de la asistencia social, de la defensa de los derechos humanos. Porque es también una realidad que ha habido una embestida muy fuerte contra las organizaciones, pero también para la atención de población en situación de vulnerabilidad. Ya lo estaban comentando la compañera Ángela respecto al desabasto que hay en cuanto a medicamentos para la atención de VIH. Se suena y saben perfectamente, porque nos han dicho las organizaciones que están atendiendo a niños y niñas con cáncer, que hay un desabasto también en medicamentos. ¿Y qué decir de los recursos designados y ganados por parte de ustedes, de las organizaciones, que con un pincelazo fueron eliminados? Pero bueno, lejos de ver lo negativo, me van a decir, oye, pero así lo siento, y nos afecta que ya no tengamos recursos para poder competirlos, porque ni siquiera se los regalaban, se competía, y específicamente SEINAC, y no porque hoy sea el anfitrión, pero sabe presentar proyectos y sabe ganar convocatorias. Y pues quisiera preguntarles si a ustedes les regalaban recursos. Yo estoy seguro que van a decir que no, porque ustedes hacían proyectos y ustedes los competían. Entonces, esas batallas, esos espacios ganados por la sociedad civil organizada, pues con un pincelazo fueron desmoronados. No obstante, no se detuvo, porque ustedes saben que las organizaciones trabajan, algunas con el gobierno, algunos para el gobierno, pero
algunas a pesar del gobierno, del orden que sea, municipal, estatal o federal. Y pues no es la excepción en este momento, porque efectivamente se priorizaron otras cosas y no se le dio la prioridad al tema del engranaje, cómo funciona. Ustedes o las organizaciones de la sociedad civil toman un papel fundamental en poder identificar problemáticas que a veces los estados no queremos ver. Y hablo en nosotros, porque hoy formo parte de la administración pública, y hay problemáticas que no queremos ver o no queremos atender o no podemos atender. ¿Y quiénes son las que salen adelante? ¿Quiénes son las que las hacen visibles? Pues ustedes, la ciudadanía en general, la participación ciudadana. Entonces, ¿qué viene? Pues, seguiremos con desabastos, seguiremos con un débil tejido social que se está fracturando todos los días. Entonces, ¿cuál es el verdadero reto de las organizaciones desde mi punto de vista? Recuperar confianza con sus beneficiarios en primer lugar, porque pues son a quienes nos debemos, a quienes tenemos que rendir las verdaderas cuentas. Hay que recuperar la confianza de los donadores, de estas personas o de estas instituciones o empresas que apuestan por la ruta que ustedes han decidido que defienden las iniciativas que ustedes desarrollan en todo el marco de posibilidades. Hay que recuperar también la confianza en las públicas. Y ese papel, ese es un tema también que ustedes lo pueden, que se puede resolver en la medida de la transparencia y la rendición de cuentas que ustedes llevan a cabo desde el interior de sus organizaciones. Entonces, con esto, desde mi punto de vista, podemos alcanzar un estadio más adecuado para, en primer lugar, fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil. Si no las fortalecemos, entonces no funcionará este engranaje del que platicaba, que ayuda a cerrar las brechas de desigualdad. Ahora, con respecto al tema de derechos humanos, pues hoy más que nunca tienen un buen de trabajo ustedes, y siempre lo he dicho, mi reconocimiento para la valentía que tienen de estar defendiendo ustedes derechos humanos. Muchos los han categorizado por revoltoso, muchos los han categorizado por insurrecto, porque esa es su labor, romper con el status quo, justamente, romper con la normalidad que a veces lleva a violentar muchísimos derechos humanos de muchos sectores de la población. Entonces, el panorama para las organizaciones de derechos humanos yo lo veo bien complejo. Pero no pueden hacerlo solos, Necesitamos articularse en redes, sí, en redes con pares, pero también necesitamos traer a las autoridades a dialogar y a hablar y sobre todo a seguir peleando por los derechos que tanto ustedes han ganado como organizaciones, porque si no todavía va a estar más difícil la atención que ustedes den con derechos a sus beneficiarios y a sus beneficiarios. El panorama yo lo veo optimista, yo sí veo esperanzador, yo sí creo que las crisis pueden, como bien lo comentaba Diana, nos hemos reinventado y la sociedad civil se reinventa. La sociedad civil es la única que nos puede rescatar. Aquí me quito tantito la gorra de servidor público, pero los estados no nos van a salvar, los gobiernos no nos van a salvar.
Solamente nosotros, en la conciencia que hagamos y la responsabilidad que tengamos, es como vamos a poder salir más rápido de todo esto. Yo también celebro mucho lo responsables que se han comportado las organizaciones de la sociedad civil. Les he comentado en varias ocasiones que nosotros desde UNAJAP lanzamos una encuesta a nivel nacional que fue muy rica. Tuvimos cerca de 1000 participaciones, 1000 organizaciones comentando. Les quiero compartir que más del 80% de las organizaciones no están despidiendo a sus empleados, que cerca del 75% de las organizaciones no redujeron los salarios de sus colaboradores, que además han encontrado justamente en esta crisis la posibilidad de brindar otro tipo de servicios a las personas con las que interactúan. Entonces yo estoy muy orgulloso de participar realmente en el tercer sector. Estoy muy, muy orgulloso de ver cómo las voluntades ciudadanas son las que están rompiendo y que están haciendo que las cosas sucedan, que estén haciendo que las cosas cambien. Pero necesitamos más actores desde el sector público que crean en esto, que crean en la sociedad civil organizada. Y como lo decía hace rato, esto solamente lo podemos lograr con confianza. Con confianza que se gana justamente en el actuar. Las acciones que ustedes realizan para con la sociedad, para con los estados, para con las empresas, y que sin lugar a dudas creo ese es el camino que debemos pasar. Entonces, desde la Junta General de Asistencia cuentan con todo el apoyo y seguramente desde las juntas de las otras entidades también van a contar con este apoyo que tanto se necesita en el sector. Hay en Hidalgo un gobernador que sí cree en las organizaciones. Y como lo he dicho en muchas ocasiones, es una suerte ser una organización de la sociedad civil en Hidalgo. Aunque parezca que no es cierto, es una suerte. Yo les comparto las experiencias de otras entidades y de verdad que le están pasando muy bien. Entonces, cuentan con nosotros en la Junta y tengan la seguridad de que nosotros vamos a ayudarles a ensamblar estas herramientas o estos mecanismos para ganar confianza. Muchas gracias por tu participación, compañero Rubén. Importante lo que nos comentas. Ahora vamos a continuar con el compañero Rafael. Compañero, tienes la palabra. Gracias. Bueno, me parece que todo momento de crisis también es un momento de aprendizaje, ¿no? Y lo cierto es que si no desplegamos como todas las estrategias, todas las capacidades que tenemos como organizaciones, como redes de organizaciones, para poder no solo enfrentar el asunto de la crisis, sino para ser creativos, ¿no? Ser creativos, reorientar, mejorar, ¿no? Movernos del lugar también, eso es, me parece necesario e importante. Y yo recuerdo mucho, CEINAC participó como parte de un colectivo internacional que es la Fari Network y que trata temas de discriminación en fútbol. Y entonces recuerdo que cuando nos invitaron a participar, hablaban que a partir del fútbol, ¿no? De poder eliminar este grito homofóbico, se podía cambiar la forma de pensar de los sujetos. Entonces yo la verdad es que ahí entró como un choque, casi como paradigmático, porque yo decía, no, claro, las personas modificamos nuestras prácticas a partir de las relaciones cotidianas, a partir del diálogo cotidiano, a partir del encuentro, ¿no? De estar allí. Pero después cuando ellos me explican como todo este proceso a nivel macro de lo que conlleva el hecho de eliminar, de poner en discusión un tema que es muy importante como la homofobia o la violencia de género con algo que es tan cotidiano, ¿no? Entonces toma una dimensión específica y por supuesto se puede educar a la población. Entonces yo dije, claro, ¿no? Entonces creo que es una vía. Entonces me parece que ahora hemos hecho un proceso de estar dialogando todo el tiempo, todos los días sobre el tema del COVID, ¿no? Y
yo lo que veía vemos el asunto de diversidad sexual y COVID, VIH, COVID, mujeres, COVID, porque por supuesto el pretexto para reinventarnos, ¿no? Ahora, ¿no? De que no lo quisimos, no lo buscamos, sino más bien llegó, fue este tema del COVID, y me parece que es una gran oportunidad de poder aprender como sociedad. Y ante todo yo decía ahora, ¿cómo se tendrían que modificar las agendas y el trabajo de las organizaciones? Y por un lado coincido mucho con Rubén sobre el tema de la articulación, pero no solo la articulación para ver cómo nos beneficiamos en temas políticos o cómo logramos tener mayor incidencia, sino la articulación para poder buscar incluso todo este financiamiento que ya se ha buscado. Nosotros tenemos contacto con las redes, con algunas redes, ¿no? Por ejemplo, formamos parte de la Red por los Derechos de la Infancia en México y la Red TDT, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Allí estamos y con ellos estamos como aportando cosas, ¿no? Ahora hay un proyecto en puerta de acompañamiento a víctimas, hay varias cosas que se están impulsando, pero también creo que entre esas articulaciones necesitamos buscar otros liderazgos de otras organizaciones que puedan impulsar o tener expertise para poder meter a financiamiento, para poder colocar o articular las agendas, los temas que son prioritarios. Y la otra es analizar, ¿no? Los discursos para definir tanto estos temas prioritarios y que no sean cooptados, que no sean robados por estas clases políticas que a veces sí los utilizan como para golpetearse, sino más bien que si lo adoptan, lo adopten de manera genuina. Sí, yo sé de muchos políticos, de muchas personas que están en el gobierno, que de verdad toman las agendas y las toman de una manera genuina, las defienden en los cabildos, las defienden en los congresos y de verdad sí los defienden en el Poder Ejecutivo también. O sea, si nosotros tenemos contacto con varias personas que de verdad sin ellas no tuviéramos un despliegue de muchas de nuestras actividades, y sí es cierto, como dice Rubén, se construyen muchas alianzas con el Ejecutivo del Estado, pero con algunos definitivamente tampoco se puede, no vemos como la posibilidad, pero creo que necesitamos irnos educando, que necesitamos construir sinergias todo el tiempo y todos los días para que todos lo entiendan de manera muy clara. Y los temas que nosotros ahora nos hemos reorientado a manera de experiencia es pensar en la salud mental, en este caso de niños, niñas y adolescentes. Cómo a partir de las tecnologías, de los medios virtuales, se fortalece la participación de ellos y ellas en la política pública. Y fíjense que ha sido maravilloso porque los niños y las niñas adolescentes ahora nos están enseñando cómo utilizar muchas de las tecnologías de la información. Que nosotros, yo menos decía, claro, yo ya sé cómo usar el Zoom, yo ya sé, y entonces hace poco llega un amigo muy joven, y me dice, oye, pues no, mira, ¿sabes que puedes hacer esto y esto y esto? Y saca un montón de herramientas y yo me quedé así, casi con el ojo cuadrado, ¿no? De decir, claro, ¿no? O sea, hay un cambio generacional donde nosotros utilizamos las herramientas virtuales, pero solo a lo mejor para establecer este diálogo, pero no exploramos más allá, ¿no? Incluso me parece que en los teléfonos celulares solo llegamos a utilizar la mensajería de texto, las llamadas telefónicas y una que otra aplicación, pero en realidad me parece que no agotamos el uso al 100% de toda la tecnología que está en nuestras manos, ¿no? Pero me parece que ese es un tema que nos tiene que articular, el tema de la salud mental en niños, niñas y adolescentes. Y por el otro, creo que otro tema que nos tiene que articular a distintas organizaciones es el tema de violencia, que ya lo venía diciendo. Y me parece que aquí radica mucho en cómo, desde qué enfoques, con qué herramientas también acompañamos a las víctimas y hacemos también la denuncia pública de lo que tienen que estar haciendo las autoridades, ¿no? Entonces aquí tenemos que fortalecerlo. Y allá va. Algo que nos pasó en CEINAC es que a partir de unos círculos que allí impulsa también nuestra colega Lisette Clavellina Ángeles y Magali Meneses Maqueda, es poder reunirse con mujeres, estar hablando de sus problemáticas, estar, pues sí, igual sabiendo cómo están pasando ahora la pandemia. Y de repente empezaron a bordar, surgieron los círculos de bordado y ahora estos círculos de bordado están evolucionando a un asunto de un proyecto productivo, ¿no? Que pueda fortalecer
a ellas, ¿no? Al elaborar su bolsa, al bordarla, la quieren comercializar, y entonces eso nos parece fabuloso, porque esta es una vía, ¿no?, con la cual podemos trabajar las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Porque me parece que si en la medida en que nos busquemos ser autosustentables, es decir, que tengamos los ingresos suficientes para defender y hacer nuestra tarea, en ese momento quizá podamos realizar mayores acciones de exigencia y tener mayor claridad en qué temas, qué cosas vamos a ir exigiendo a los gobiernos. Entonces me parece que es en vías de la autosustentabilidad es donde tendríamos que trabajar también como organizaciones. Por un lado, vincularnos con otras para poder gestionar proyectos a nivel internacional, y por el otro, buscar la autosustentabilidad a través de este tipo de proyectos productivos. Creo que para allá tendríamos que ir caminando. Gracias. Muchas gracias, Rafa, por tus aportaciones y por plantear, ¿no?, un panorama de hacia dónde también podríamos ir caminando las organizaciones, que sin duda me parece muy enriquecedor. Compañera Ángela, adelante, tienes la palabra. Gracias. Pues sí, miren, la pandemia de COVID sin lugar a dudas llegó a sorprendernos a todos, a todas y a todos. Y bueno, sin embargo, no debemos dejar a un lado que las problemáticas sociales que nosotros atendemos continúan, esas no se detuvieron, ¿no? Sino al contrario, aumentaron. Creo yo que aquí es donde tenemos que poner mayor atención. Nosotros desde la sociedad civil creemos y pretendemos que esta nueva normalidad nos va a llevar a seguir accionando de dos maneras. Una, como ya lo habíamos haciendo de manera presencial. Sin embargo, no debemos de dejar de hacer lo que estamos haciendo, que es de manera digital. ¿Por qué? Porque eso también nos ha forzado a atender a muchísimo más población que estaba de alguna manera olvidada, porque no llegaba justo toda la información. Nosotros, a raíz de que nos sumamos a toda esta era digital, pues hemos encontrado gente no solamente de México, sino también de otros lugares donde tampoco le están pasando nada bien, ¿no? Y que lamentablemente por sus redes de apoyo o mismo por su misma estructura social no pueden tener toda esta información. Nosotros, como es el caso, por ejemplo, de Venezuela, nosotros hemos llevado un espacio donde ellos pueden tener toda esta comunicación con una organización que además es especializada en el tema, en el rubro de VIH, ¿no? También pues nos toca accionar con la sociedad en general a través de la suma de voluntades, que es justamente nuestro lema de este aniversario de Casa de Casal. La suma de voluntades siempre nos va a traer mejores acciones para la sociedad. ¿Qué quiero decir? Que no solamente la sociedad está para financiar un proyecto, lo cual es maravilloso, porque cuando tenemos financiamiento, ya sea de uno a uno o de empresas o de fundaciones, pues podemos crecer. Pero ¿qué pasa con también estas relaciones que se hacen con la sociedad, y la que la sociedad puede contribuir a través de sus conocimientos con nuestra causa, ¿no? Eso yo creo que ha sido la parte medular de nuestra institución y lo que fortalece el voluntariado, que nos ayuda, y el voluntariado especializado además, que nos ayuda a atender estas problemáticas y a crecer. Sin ellos, sin lugar a dudas, no podríamos. Nosotros afortunadamente contamos con voluntarios en el área de psicología, voluntarios en el área de comunicación, y que son los que nos ayudan a fortalecer nuestras redes sociales, a fortalecer también nuestros vínculos en el área de la clínica psicológica, y lo que al día de hoy nos hace estar a la vanguardia dentro de las organizaciones de la sociedad civil, y que tenemos que seguir fortaleciendo. No, tampoco debemos dejar a un lado los objetivos de desarrollo sostenible, que no nos falta mucho por cumplir, y que tenemos un compromiso a nivel global, ¿no? Y este compromiso a nivel global tiene que ver específicamente con dar acceso a la salud a todas las poblaciones que son vulneradas. Y con ello, a lo que quiero ir es que tenemos que ser congruentes con nuestra razón de ser y de seguir trabajando en fortalecer nuestra sociedad a través de nuestros servicios. Quiero decir que es más prevención, más detección, mayor vinculación a las personas que son detectadas o diagnosticadas con VIH a tiempo, para poderlas vincular a los servicios de salud, y con ello hacer que esta población se vuelva indetectable, y con ello también sumarnos a poder erradicar la pandemia de VIH, ¿no? Entonces creo que como sociedad civil nos toca seguir trabajando para quienes estamos, ¿no?
No olvidarnos que tenemos que ser visibles ante el gobierno, porque si bien no es la mejor época para las organizaciones de la sociedad civil en cuanto a recursos y en cuanto a trabajo de la mano del gobierno, sí nos necesitan, sí estamos aquí, tenemos una misión, y nuestra misión es esa, hacernos visibles, no para el gobierno, sino para la sociedad, porque al final ellos son los que nos necesitan. Y el gobierno se debe de dar cuenta tarde o temprano de que sin nosotros esto no lo va a poder combatir. ¿Por qué? Porque se viene una ola de una problemática a la que vamos a tener que atender la sociedad civil. ¿Por qué? Porque los servicios de salud simplemente están colapsados. Ahora, los servicios de salud están dejando a un lado, y no porque quieran, sino porque no se dan abasto, el tema de salud mental. El tema de salud mental, ¿quiénes lo vamos a tener que llevar? Pues nosotros. Entonces, yo lo que sí propongo es seguir formulando estas redes institucionales en las que nosotros podamos no solamente dar una respuesta a todo esto, sino también unirnos para poder obtener muchísimo mayores recursos y de esa manera salir de esta problemática. Muchas gracias, compañera. Sin duda, aportaciones muy importantes que nos invitan al diálogo y a la reflexión. Bueno, por último, compañero Daniel, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, es valiosísimo todos los aportes y todas estas reflexiones que comentan la compañera y sus compañeros. Yo hablo un poquito más hacia estos aportes o estas reflexiones que nos otorgó el levantamiento de esta encuesta, ¿no? Hubo muchas encuestas que pretendían diagnosticar qué es lo que estaba ocurriendo con sociedad civil organizada ante un evento tan inesperado, ¿no? Y mucho de ello es un poco revelador y un poco también sigue una tendencia, por así decirlo, ¿no? COVID-19 terminó por exponer, no solamente a nivel global, sino a nivel particular, muchas cosas que ya ocurrían o que ya venían pasando, ¿no? Y solamente dejar sobre la mesa de una manera más clara, cosa que ocurre con sociedad civil organizada, ¿no? Sin embargo, algo que puedo rescatar y que muchos compañeros y compañeras han mencionado en estas reflexiones es la tremenda flexibilidad de sociedad civil organizada, ¿no? Es muy como esperanzador la forma en que han reorientado programas, la forma en que han tratado de llegar hacia sus poblaciones objetivo beneficiarias, la forma en que se las han arreglado, ¿no? Ante una falta de infraestructura ya financiera, también una falta de infraestructura tecnológica todavía, ¿no? Porque esta pandemia lo que hizo fue acelerar exactamente esta transición al trabajo digitalizado. Sin embargo, sociedad civil organizada, las organizaciones, han estado un poco distantes o con brechas referente al sector privado, ¿no? O al sector gobierno, pero las han ingeniado. Ojo, eso no quiere decir que las organizaciones tengan que estar siempre así, ¿no? De que son súper innovadoras y por eso no necesitan apoyos, no necesitan, sino es más bien un llamado, un foco rojo de decir, ok, observen, tenemos y hacemos, pero necesitamos recursos económicos, infraestructura, capacitación, porque aunque esta muestra de 477 organizaciones no sea como tal representativa de las miles de organizaciones que existen en el país, sí revela muchas cosas que también los participantes han vuelto a afirmar, ¿no? Entonces, yo pienso que la agenda, algo importante sería, sí, la vinculación multiactor, ¿no? Las organizaciones lo dicen, las personas lo dicen, somos sociedad civil organizada, es posible atender, es posible hacer frente a esta contingencia, pero no lo vamos a hacer solo, necesitamos aporte de la ciudadanía, necesitamos también el gobierno, necesitamos el sector privado, entonces, pero veo que desde sociedad civil organizada está este llamado, ¿no? Este llamado constante de, sí, nos tenemos que juntar, tejer redes también entre organizaciones pares, organizaciones que tienen distintas temáticas, distintas brechas, es bastante confortante, pero también es bastante importante no quitar ese dedo del renglón, estas demandas que se están atendiendo y sobre todo este llamado de auxilio con los recursos económicos, ¿no? Como bien decía Rubén, es muy cierto también que muchas organizaciones han tratado de sostener a sus recursos humanos lo más posible, ¿no? Porque sin ellos es imposible esto, pero aunque sea un esfuerzo titánico, no puede sostenerse, ¿no? Sin un claro financiamiento de dónde vienen los nuevos recursos, qué va a pasar con los donantes nacionales, qué va a pasar con los donantes internacionales, y no solo por contexto COVID, sino ya la contingencia económica, ¿no? De la falta de recursos a nivel global, con las crisis económicas que están desencadenando debido a la desaceleración. Entonces, es muy reconfortante ver esa flexibilidad, pero también no romantizarla como tal, sino ver que tiene muchos retos y muchos llamados, ¿no? Es el momento de
hablando qué es infraestructura tecnológica, recursos económicos, regresar a campo con medidas militares, etc., ¿no? Entonces, creo que esto es lo que se viene para esta nueva dinámica que está teniendo la pandemia global, pero hay de cierta manera ciertos puntos clave en común que reflexionar para proponer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, compañeros. Sin duda, ponen también la compañía de los compañeros en la mesa diferentes puntos que es necesario que sigamos abordando, sigamos analizando y bueno, posteriormente llevemos a la acción para poder atender estas necesidades que se están teniendo ahora y que vienen, ¿no?, con el tema de la pandemia. Entonces, pues muchas gracias por el comentario. Estamos casi por terminar, no tenemos preguntas, sin embargo sí tenemos felicitaciones, ¿no? Sí tenemos pues agradecimientos en los comentarios aquí y en Facebook. Pues agradecer a las personas que se suman a la felicitación para las personas participantes y para CEINAC. Ya para cerrar, bueno, invitarles a que si hay alguna pregunta, compañeras, compañeros que están escuchándonos y viéndonos, pues nos las hagan llegar para que nuestros ponentes y nuestra ponente pues, nos puedan dar su punto de vista. Y mientras tanto, pues ya dejaría abierto un par de segundos a ver si alguien tiene alguna pregunta para atender. Si no, pasaríamos a una última ronda que sería su cierre de cada una de las personas participantes. Entonces, creo que no hay comentarios. Entonces, si les parece bien, comenzamos con la última ronda para el cierre. Y en el mismo orden, entonces comenzamos con el compañero Rubén. Si nos das tu mensaje de cierre, te lo agradeceríamos muchísimo y te agradezco la participación en este diálogo. Gracias, Yelita, muchas gracias. Primero que todo, quiero agradecer de verdad lo rico que ha estado este diálogo, escuchar diferentes opiniones siempre es muy nutritivo, no solo intelectualmente, sino también en el alma. Hay cosas que no vemos y necesitamos que alguien nos lo diga, alguien que está caminando, que está atravesando por ese problema o están atendiendo esa problemática. Muchas gracias a Ángela, muchas gracias Daniel, Rafa. Y también tengo que ofrecer una disculpa porque a las 12 en punto me tengo que desconectar, así que ya saben, esto de las virtualidades nos da por lo menos oportunidad de estar en el límite para conectarme a la otra reunión que tengo. Creo que terminar diciendo que hay esperanza es lo más importante que debemos tener en mente. Que no se va a acabar esto.